que tiene que ver los hábitos para tener una vida consagrada. Recordar que estuvimos hablando un poco acerca de lo que es la consagración. Dijimos que la consagración es una vida que ya no busca la satisfacción. Tampoco busca la satisfacción social, ni buscan ni siquiera la satisfacción mediante un estilo de vida pecaminoso. Eso es consagración, sino que consagración es aquel que se entrega de forma voluntaria y completa para cumplir y obedecer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Hemos hablado que consagrarse a Dios tiene que ver con el hecho de que nosotros menguara nuestra voluntad para que se manifieste la voluntad de Dios en nuestras vidas y esté en armonía la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Eso es lo que dijimos de consagrarse. Pero dijimos que para poder tener una consagración hemos hablado de hábitos y hay diferentes tipos de hábitos y estos hábitos nos van a llevar por lo menos de forma activa, ¿ok?, a lo que es una verdadera consagración a Dios. Recordemos que el evangelio es un evangelio práctico y el evangelio práctico hay que vivirlo. Y qué mejor manera que vivir una consagración a Dios a través de los hábitos, ¿ok? Entonces hemos hablado de que los buenos hábitos, como dice allí las meditaciones del instructor juvenil, dice que los buenos hábitos mejoran su salud, su espíritu, su memoria y su disposición. Es decir, que los hábitos son necesarios en la vida de un cristiano para poder tener la salud integral en todas las áreas de la vida. Hablamos también que un hábito es un patrón de comportamiento. Dijimos que ese patrón de comportamiento muchas veces es inconsciente, pero que se adquiere de acuerdo a la repetición constante de algún hecho o de alguna acción. Dijimos que los expertos dicen que para poder coger un hábito es necesario desarrollarlo por lo menos 21 días. Pero los expertos dicen que un buen hábito también se pierde en 3 días. Muy fácil se pierde un buen hábito. Entonces tenemos que entender que un hábito es algo que hacemos una y otra vez constantemente. Y por eso hablamos de que el primer hábito que debería tener un cristiano para tener una vida consagrada a Dios, dijimos que era el tener una vida de oración. Y hablamos por lo menos 40 minutos de la oración y sobre todo de que estos hábitos era el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Si era el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que Él puso en práctica todos estos hábitos en su vida y por eso Él obtuvo esa victoria como ser humano para poder ser el ejemplo de la raza humana. Si Él es el ejemplo de una vida de oración, qué mejor que estudiar a nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos varias cositas, estoy dando un pequeño resumen del primer hábito. Y dijimos que Jesús oraba porque le gustaba. Dijimos que Jesús oraba porque lo necesitaba. Dijimos que Jesús oraba porque con la oración era fortalecido. Dijimos también que Jesús oraba porque tenía que tomar decisiones muy importantes. Y explicamos cada uno de estos puntos. Jesús oraba porque amaba a su Padre y Jesús oraba porque es lo más importante en la vida. Y dijimos para concluir que no podemos tener una vida consagrada a Dios si no tenemos una vida de oración. Dijimos que no hay nadie tan ocupado que no pueda orar, porque si alguien estaba ocupado era Daniel. Daniel era el segundo en el reino y sin embargo la Biblia dice que oraba 3 veces al día, aún siendo él uno de los cargos más importantes que tenía en Babilonia, y no solo en Babilonia, sino también cuando tomó el reino Medo-Persia, ¿ok? Entonces, el segundo hábito que debemos nosotros tener en cuenta para tener una vida consagrada a Dios es tener perfecta fe y confianza en Dios. Claro, la pregunta es, en este caso, ¿creéis que Jesús tenía esa fe perfecta y que confiaba en su Padre constantemente? Ahora vamos a ver que los grandes enemigos de la perfecta fe y de la confianza son 2.
tiene dos grandes enemigos. La fe y la confianza en Dios tiene dos grandes enemigos. Por un lado, en un extremo sería la duda, pero por el otro lado, en el otro extremo tendríamos lo que es la presunción. Esos son los dos grandes enemigos de la fe y de la confianza, la duda y en este caso, la presunción, ¿ok? Vamos a ver que la autenticidad de Cristo como el Mesías de gloria fue llevada a los dos extremos. La confianza o la autenticidad de Jesús fue llevada a dos extremos. Fue llevada al extremo de la duda, pero también fue llevada al extremo de la presunción. Es decir, que tanto los seres humanos como los seres celestiales intentaron, y la tentación hacia Jesús venía por esa parte, de que dudara o de que tuviera presunción para poder afectar a la perfecta fe de nuestro Señor Jesucristo y a la confianza que tenía en su Padre Celestial. Por eso podemos decir que en primer lugar, la presunción que se le estableció a Jesús fue de parte de los seres celestiales. En este caso fue Satanás. ¿Y a dónde nos lleva esto? Nos lleva a la tentación en el desierto. Y en la tentación del desierto nosotros vamos a ver de forma categórica lo que intentó hacer Satanás con Jesús. Mateo 4:3 y el versículo 6, cómo trata de tentar Satanás a Jesús con la presunción, diciéndole, si eres hijo de Dios. Y lo hace dos veces. Uno es para que convierta las piedras en pan y luego para que se eche abajo desde el pináculo del templo. Pero las palabras categóricas que utiliza Satanás es si eres hijo de Dios. Claro, para poder entender lo que Satanás está diciéndole a Jesús, tenemos que verlo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista que tenemos que ver es que 40 días antes de que Satanás tentara a Jesús, Satanás había escuchado las palabras que provenían del cielo, las cuales decían, o había escuchado proclamar desde el cielo, y las cuales decían de Jesús esas palabras. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esas palabras las escuchó Satanás. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios, porque había sido una declaración directa del Padre desde el reino de los cielos. Porque desde el cielo él escuchó la voz que decía que ese Jesús que estaba saliendo del agua, ¿vale? Ese era el Mesías, que era su Hijo amado, en el cual él tenía complacencia. Tenemos que verlo desde el punto de vista de que si él sabía, Satanás, que Jesús era el Hijo de Dios, entonces la pregunta sería, entonces ¿por qué permite o intenta hacer que Jesús vea en la categoría, la autoridad que tiene como Hijo de Dios, la presunción diciéndole si eres realmente Hijo de Dios? Por otro lado, hay algunos que creen que Satanás no estaba seguro si Jesús era Jesús, porque Jesús cuando sale del desierto está demacrado. Jesús cuando sale del desierto físicamente no parece el mismo, porque no es lo mismo cuando entra Jesús al desierto que cuando sale con 40 días de ayuno. 40 días de ayuno, ¿sabéis a qué extremo lleva el ayuno el cuerpo? Lo lleva a un extremo, pero el máximo de los extremos. Y entonces es posible, porque el deseado de toda la gente dice que estaba demacrado, desfigurado, parecía que no era el mismo. Y entonces las palabras pueden tener sentido, las palabras que le hace Satanás, porque si eres realmente el Hijo de Dios, aquel que yo escuché la voz en el desierto, entonces dile a estas piedras, entonces tírate del pináculo del templo. Pero lo importante es que de una forma o de la otra, Satanás lo que está intentando es que Jesús saque la presunción de que es realmente el Hijo de Dios y utilice ¿qué cosa? Y utilice sus atributos de Dios para poder hacer lo que quería Satanás que realmente hiciera. Ahora, Dios habla de una elección hecha cuando habla desde el cielo. Dios habla de una decisión en favor de Cristo. Dios habla con el sello de aprobación que este es el Mesías y que es mi Hijo, el cual yo he escogido. Y entonces le ha concedido ese punto de aprobación a Cristo, lo que significa que Satanás lo entendía.
Ahora es importante que cuando vemos estas cosas, vamos a ver que solo aquellos cuya fe, como la de Jesús, descansan firmemente en un escrito está, son los que claramente saben que así dice Jehová, y son los que podrán resistir, así como Cristo, toda tentación y todo engaño que viene del diablo. Es importante categóricamente, funcionalmente y de forma eterna que nosotros podamos entender un escrito está. Sí, necesitamos comprenderlo. ¿Por qué? Porque en el escrito está donde se fundamenta la confianza y la fe en Dios. La fe en Dios no se puede fundamentar bajo los sentimientos. No se puede fundamentar en el hecho de que se me paran los pelos cuando llego a un sitio. La fe y la verdadera confianza descansa sobre la base de las promesas de Dios. Y eso es lo que necesitamos entender. En segundo lugar, la duda, los seres celestiales, Satanás en este caso intenta llevar a Jesús a la presunción. Pero en el otro caso, los seres humanos terrenales que fueron instrumentos de Satanás intentaron llevar a Jesús a la duda. Vamos a ver que los dirigentes judíos, al burlarse de Jesús en la cruz, y todos aquellos que pasaban incluso y le injuriaban meneando la cabeza, le decían las siguientes palabras. Mateo 27:40, fijaros lo que le decían. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Dónde habían sido pronunciadas esas mismas palabras si eres hijo de Dios? En la tentación del desierto. Esas eran las palabras que recuerdan el desafío pronunciado por Satanás cuando se acercó a Jesús en la tentación del desierto. Satanás dirigió sus flechas más agudas, sus mejores flechas hacia la fe de Jesús que tenía en su Padre Celestial. Y esa es una de las formas de ataque hoy día de Satanás hacia los hijos de Dios, tratando de hacernos dudar por un lado de que Dios realmente existe y que es nuestro Padre, pero por el otro lado, aquel que tiene mucha confianza en Dios lo quiere llevar hacia la presunción. Y ya vamos a ver qué es una cosa y vamos a ver lo que es la otra. Vamos a ver que de forma categórica aún sus discípulos habían perdido completamente la esperanza de que Jesús era realmente el Mesías. Ya no estamos hablando de los dirigentes judíos, ya no estamos hablando de la gente que le injuriaba, ahora vamos a hablar de la gente que le seguía. Y la gente que le seguía, fijaros cómo veían la situación o la circunstancia que estaban viviendo. Fijaros lo que dice. En Lucas 24:21 va a decir así: pero nosotros esperábamos, ¿quiénes? Los discípulos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Claro, habían crucificado a Jesús y había muerto. Y ahora, además de esto, ya es el 3er día de esto que ya esto ha acontecido. Lo que significa que ellos dudaron en cierto sentido si realmente el Mesías era Cristo, porque cuando mejor estaba con su maestro, les ha sido quitado. Sin embargo, no recordaron las palabras que 3 veces Jesús le dijo: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los dirigentes judíos para ser entregado, pero al 3er día se levantaría de entre los muertos. ¿Por qué? Quizás porque los discípulos no sabían bien, escrito está, y mucho menos quizás no sabían ni siquiera dónde estaba escrito. Por eso nosotros necesitamos entender fundamentalmente el escrito está es la base de la fe y de la confianza de todo cristiano, porque ahí radican las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Dónde radicó la confianza de Jesús en la cruz? Que en los salmos decía: mi Padre no dejará mi cuerpo en el Seol. Y Él sabía eso. Jesús lo único que había dudado era que realmente el Padre aceptara el sacrificio. ¿Por qué? No porque Él no vivió una vida perfecta. No por eso. Sino porque el pecado era tanto el pecado de la humanidad que estaba sobre Él, que Él pensó que quizás tanto pecado que le había presentado el Padre no lo iba a recibir. Pero la vida santa y gloriosa del Hijo de Dios fue perfecta en todo sentido y el Padre aceptó el sacrificio. Eso es una cosa, eso es una buena noticia. Esas son las noticias del Evangelio, que Cristo
en sí llevó el pecado de la humanidad y fue llevado al madero, y entonces a través de su sacrificio ha aceptado el Padre el sacrificio de Cristo. Por eso tú y yo podemos ser salvos hoy del pecado y de la maldad. Los discípulos habían aceptado a Jesús como profeta, y es interesante porque vivieron con ellos. Incluso los discípulos pensaron que Jesús era más que un profeta. Era más que un profeta, pero habían llegado a creer de que Jesús se prolongaba su ministerio y su forma más allá que un profeta. Estaban convencidos de eso, pero su fe había sido fuertemente sacudida cuando le habían quitado a su Señor y a su Maestro, porque no entendían lo que decían las Escrituras acerca del Mesías. Y nuestra fe va a ser sacudida constantemente y diariamente. Esa sacudida nuestra fe, por un lado a través de la duda, o por otro lado a través de la presunción. Satanás lo hizo con los líderes judíos, Satanás lo hizo con Jesús, o lo intentó por lo menos, y Satanás lo está haciendo diariamente con el mundo, y más aún con todos los hijos de Dios que intentan servirle a su Cristo como su Maestro y su Señor. Ahora, en el contexto revela que no habían abandonado por completo la fe. La esperanza en Jesús no la habían abandonado por completo. Sobre todo en vista de los admirables informes de las mujeres que afirmaban que habían visto a Jesús. ¿Qué es lo que le mantenía la fe y la esperanza en sus corazones? Que se habían encontrado con María, y María les había dicho: yo he visto al Señor resucitado. Y eso evitó que de cierta manera hubiesen alejado completamente de la fe en su Maestro. Y eso es importante, el testimonio de las mujeres, el testimonio de las personas que han tenido un encuentro personal y directo con Jesús. A veces necesitamos eso. Yo no sé vosotros, pero yo siempre he buscado ese encuentro personal, cercano, en el cual mi Señor, yo puedo entender que está su presencia a mi lado, y yo puedo entender que su voz, su palabra me habla, y yo puedo entender cuál es la voluntad de Dios a través de un escrito está. Ahora, hablando de la tentación en el desierto, se dice lo siguiente. Fijaros, el pecado de la presunción está cerca de la virtud. Por un lado, la presunción es pecado, pero hay una virtud que consiste en tener perfecta fe y confianza en Dios. ¿Veis eso? Entonces tenemos por un lado la perfecta fe y confianza en Dios. Eso es una virtud que procede del Espíritu Santo. ¿En quiénes? En los cristianos. Pero la presunción nos lleva a nosotros al pecado. Y eso es lo que quería hacer Satanás con Cristo. Quería llevar su perfecta fe y su confianza en el Padre al extremo superior, que habla de la presunción. Y Satanás nos insta constantemente a traspasar la línea que separa la confianza de la presunción, porque es una línea que se puede traspasar, y esa línea que supera esa confianza a Dios y que cree tener una confianza superior en Dios, puede llegar a ser lo que es la presunción. Ahora, la pregunta sería: ¿y qué es presunción? ¿Qué es la presunción para nosotros poderlo entender? En el libro Obreros Evangélico, página 274, dice: la presunción es la falsificación de la fe por Satanás. Entonces, ¿qué es la presunción? Lo contrario ¿a qué? A la fe. ¿Sabemos nosotros lo que es la fe? Sí, sabemos que la fe es la confianza en las promesas de Dios, aun cuando no se han manifestado. Y Hebreos 11:1 deja claro cuál es el concepto de la fe. El concepto de la fe es esperar aquellas cosas que no han sucedido y verlas como si ya hubiesen sucedido. Entonces, la falsificación de esa fe de Hebreos 11:1, esa falsificación es lo que realmente se llama o se denomina la presunción. Ahora, ¿qué tienen en común la presunción y la fe? Porque una es la falsificación de Satanás y otra es lo verdadero de Dios. La fe corresponde al don de Dios y la presunción corresponde a la falsificación de la fe de Dios. Y esto proviene de Satanás. Y hay
realmente tienen algo en común, que es muy interesante. Fijaros la fe por la cual vivo en el capítulo Fe y no emociones. Dice, la fe se aferra a las promesas de Dios. Esto es importantísimo. Si la fe, a ver, hay gente que dice, es que yo tengo fe en Dios. Sí, pero ¿tienes fe en Dios y cuándo has leído la Biblia? Es que yo nunca he leído la Biblia. Sí, pero la fe se aferra ¿a qué cosa? A las promesas de Dios. Si las promesas de Dios no las comprendo, no las entiendo y ni siquiera sé cuáles son, entonces ¿a qué aferro la fe? Entonces es una fe que no es la perfecta fe, la fe que dice la Escritura. Dice, y produce frutos ¿de qué? De obediencia. Muchas personas que dicen, hoy yo tengo fe en el Señor, pero tienen una vida desordenada. La verdadera fe constantemente es lo que yo digo, la fe es lo que se interioriza en el cristiano y la obediencia es lo que se exterioriza del cristiano. La fe es lo que ha puesto Dios dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que se manifiesta de esa fe que está en nosotros? La obediencia a la ley de Dios. Esa es la clave. Lo que se exterioriza es lo que pueden ver las personas, pero lo interior es lo que puede ver única y exclusivamente ¿quién? Dios, que conoce el corazón. Entonces dice, la fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto de obediencia. Ahora por el otro lado dice, la presunción se atiene también ¿a qué cosa? A las promesas de Dios. O sea que el presuntuoso, así como el hombre de fe, ¿conocen qué cosa? Conocen la Biblia. Porque la Biblia es donde se establecen la base de las ¿qué? De las promesas de Dios. Lo que significa que para poder llegar a la presunción tiene que ser alguien que conoce lo que es la fe, y la presunción es el extremo superior de la fe, y allí quiere llevarnos Satanás. Pero la emplea como la empleó Satanás para disculpar ¿qué cosa? La transgresión. La fe verdadera me lleva a la obediencia, pero la presunción ¿sabe qué dice? Dios es un Dios de tanto amor que Él no me va a tomar en cuenta mi transgresión. Cuidadito, cuidadito con eso. Pero la fe nos debería llevar a obedecer y amar a Dios, mientras que la presunción nos intenta inducir a violar la ley de Dios, creyendo que su gran amor lo salvará de las consecuencias de su pecado. Cuidado, porque esto tiene que tener muchísimo cuidado, porque quizás cualquiera de nosotros está rozando la presunción. Quizás cualquiera de nosotros puede estar rozando la línea de la presunción. Por eso debemos entender bien. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos el perdón de Dios y comprendemos muy bien 1 de Juan 3:4, ¿sí o no? ¿Qué dice? Porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Claro, utilizamos ese texto y decimos, claro, yo voy a pecar, pero si peco no pasa nada. ¿Por qué? Porque sé que el Señor me va a ¿qué? Me va a perdonar. Lo dice 1 de Juan 3:4. Pregunto, ¿eso es fe o presunción? Eso es presunción. Muy bien. Eso es presunción. ¿Qué es presunción? Saber que la sangre de Cristo me perdona y entonces como tal yo tengo mi vida de pecado. Esa es la gracia barata. ¿Cuál es la gracia barata? La que cree que la sangre de Cristo me perdona de todos mis pecados y yo puedo seguir mi vida, aunque digo que soy cristiano y creo en la sangre de Cristo, entonces, pero mi vida no se pone en armonía con la ley de Dios, sino se pone en desobediencia constante hacia ella. Eso es presunción. ¿Cuántos de nosotros, quizás, alguno de nosotros no ha dicho, yo peco hoy, mañana me arrepiento? ¿Eso es presunción o es fe? Eso es presunción. Ya el Señor verá. ¿Y sabemos que es pecado? Sí. ¿Y aún así lo hacemos? Sí. ¿Y qué aclamamos? Clamamos a la sangre de Cristo para que después no perdone. Eso es rozar la presunción. Y esa es la clave de lo que no debemos hacer. Por eso debemos entender bien lo que dice el Salmo. Salmo va a decir de la siguiente manera. Perdonad, el proverbio. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La única posición lógica de los cristianos es fiarnos enteramente de Dios. Dios es en quien posee la sabiduría, Dios es quien posee todo el poder y ve anticipadamente las dificultades a las que nos vamos a enfrentar y nos prepara para poder enfrentarnos a ella y nos enseña cómo resistir todas las dificultades, pero sobre todo nos enseña cómo resistir la tentación. ¿Ok? Dice, sométete a Dios, ¿ok? Resiste a Satanás y él huirá de vosotros. También está la expresión que dice, cuando sientas que el poder de las fuerzas del enemigo te quieren vencer, dice que ellos escuchan el nombre de Jesucristo, tiemblan y huyen. Eso es una forma también de hacer ver todas estas cosas. Entonces, existen dos errores muy comunes en las personas hoy día. ¿Cuáles son esos dos errores? El número uno es necedad. Es necedad depender de nuestro propio entendimiento. Al hombre le parece que hay caminos rectos, pero su final es final ¿de qué? De muerte. Muy bien. Sobre toda cosa engañada, ¿qué cosa es? El corazón del hombre. El corazón del hombre es más perverso que todas las cosas. Por eso no podemos confiar en nuestro propio entendimiento. Y el segundo error es insensatez, alternar entre la confianza propia y la seguridad en Dios. ¿Qué es una? Una es que la confianza depende de mi propio entendimiento, y aquí esto va a llevar a que siga creciendo cada día más y más el ateísmo, pero esto es lo que va a decir, el segundo es lo que va a decir Apocalipsis, que son los tibios. ¿Qué son los tibios? Los que confían en su propia prudencia en un ratito, pero también depositan su confianza en Dios. No son fríos y no son calientes, sino que son tibios. ¿Y cuál va a ser el resultado de los tibios según Apocalipsis? Dios los vomitará de su boca. La base que debemos tener para confiar en Dios es la siguiente, y lo dice Salmo. Salmo dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su dominio sobre todo. Por eso va a decir Apocalipsis que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios no gobierna naciones y pueblos, aunque lo hace. Dios gobierna por encima de eso. Dios no gobierna imperios, Dios gobierna el universo entero. Por eso Dios es el Rey de Reyes y Dios es el Señor de Señores. Y Él dará a nosotros poder para gobernar naciones, siempre y cuando seamos aquellos redimidos de entre los justos, para poder gobernar y reinar con el Señor por toda la eternidad. Yo quiero, pero tenemos que tener cuidado, por un lado, con la duda, y por el otro lado tenemos que tener cuidado con la presunción. Por eso es importante tener una perfecta fe y una confianza en Dios como la tuvo ¿quién? Jesús, que en medio de la tentación Él dijo, escrito está. ¿Y qué debemos hacer nosotros en medio de la tentación? Ya sabéis, resistir al diablo, someternos a Dios, pero sobre todo vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir la tentación y poder resistir en el día malo. Esas son las armas de la luz que Dios nos ha dado para poder resistir toda tentación que proviene del enemigo. Al igual que lo hizo Jesús, nosotros podremos vencer también. Y eso es realmente el evangelio en forma práctica. Entonces será, y esto es lo que yo siempre trato de hacer, una aplicación a nuestra vida. ¿Será que realmente confiamos en Dios? Hazte la siguiente pregunta. Si realmente confías en Dios, pregúntate, entonces, ¿cuáles son las cosas que me preocupan? Si confío en Dios, ¿cuáles son las cosas que realmente me preocupan? Analiza por unos segundos. Señor, lo que a mí me preocupa es esto, esto y esto. Pues ponlo en las manos del Señor. Pero sobre todo, busca una base bíblica que te permita a ti tener la confianza en una promesa
que te da respuesta ante las interrogantes de tus preocupaciones. Esa es la clave. No es que lo vas a hacer al vuelo o al aire. Mi preocupación es tal y yo creo que tú harás lo que tienes que hacer. No funciona así. Está la base de las promesas de Dios y bajo esas promesas nosotros afirmamos nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso. La perfecta fe y la confianza nos capacita para consagrarnos a Dios. Y eso es vital. Eso es un hábito que hay que ejercitar. Pregunto, ¿hay que ejercitar la fe? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay que ejercitar la confianza en Dios? Sí. ¿Cómo se ejercita? Creciendo en las promesas de Dios. ¿Por qué? Dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que mientras más promesas de Dios yo comprendo, más se afirma mi fe y más se afirma mi confianza en Dios. Y cualquiera persona o cualquier circunstancia, cualquier tentación que venga de parte de las circunstancias de este mundo o de Satanás, entonces yo tendré una promesa que dice que todos los que crean en Jehová, todo, aunque muera, entonces vivirán eternamente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa lo que haya de venir sobre este mundo, sobre este planeta, no importa. El que cree en la resurrección y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y serán transformados y llevados al reino de los cielos. El que cree en esa promesa y la hace suya, no importa de qué edad muera, no importa de qué edad parta, no importa lo que hay después de esto. Lo que importa es que nosotros creemos que veremos al invisible como lo vio Moisés. Veremos al invisible. ¿Por qué veremos al invisible? Porque aunque partamos de la existencia de este mundo en este momento, nosotros tenemos la esperanza, la confianza en la promesa que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y estos cuerpos mortales se vestirán ¿de qué? De inmortalidad. Y sorbida será la muerte en victoria y estaremos con el Rey de Reyes, ¿cuánto tiempo? Por toda la eternidad, y gobernaremos con Él y haremos cosas maravillosas. Por eso es importante los hábitos. Nuestro primer hábito es un estilo de vida de oración. El segundo hábito es un estilo de vida que crece la fe y la confianza constantemente hasta el que alcancemos la perfecta fe y la confianza en Dios, que se basa ¿en qué? Se basa en las promesas de Dios y no en la duda o en la presunción. Y cuidadito con esto, porque es importante. ¿Sabéis por qué? Porque la duda está a la orden del día, pero es que la presunción también está a la orden del día. ¿Por qué? Porque yo personalmente he visto gente diciendo: yo peco hoy porque mañana mi Señor me perdona. ¿Sí? Cuidado, porque esa es la falsificación ¿de qué? Esa es la falsificación de la fe, la presunción. Cuidado con esto, querida familia, cuidado con esto, queridos hermanos. Ya ahora somos conscientes de esto. Cuidado con lo que hacemos y sabemos que hacemos. Que el Señor nos ayude para poder tener la fuerza que necesitamos para poder estar consagrados a Dios y tener una vida de hábitos de oración y de crecimiento en la fe. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde y que podamos tener esa confianza y esa fe perfecta que tuvo Jesús, que también fue probado en forma extrema por los seres celestiales, en este caso Satanás. Fue probado por los hombres impíos, en este caso a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Los escribas, los fariseos, los líderes religiosos de la época le probaron. Pero sobre todo, ¿quiénes dudaron? Sus propios discípulos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, querida familia, porque estamos en tiempos peligrosos. Y que podamos tener una correcta relación de las verdades bíblicas de nuestro Dios.
¿Qué cosas realmente te preocupan? Pónselas a Dios en sus manos, pero busca una promesa. Busca una promesa que no te lleve a ser presuntuoso y mucho menos dudoso. ¿Sabéis que yo tenía una gran preocupación antes de conocer a Jesús? Y mi gran preocupación, ¿sabéis cuál era? Mi gran preocupación era la muerte. Pero un día alguien me dijo, es que la muerte ha sido resuelta y Jesús tiene las llaves de la muerte. Yo digo, ¿dónde dice eso? Me dijeron, en la Biblia. Y fui a la Biblia y busqué la promesa y entendí, estudié el tema de la muerte y entendí que Jesús había vencido la muerte y que era el único que tenía palabras de vida eterna. ¿Sabéis qué pasó con mi preocupación al entender la promesa bíblica? Ha desaparecido, sí, ha desaparecido. Qué interesante poder entender las promesas de Dios y en medio de esas promesas hacerlas firmes en nuestra vida. ¿Sabéis qué otra cosa nos preocupa y no estamos exentos de ella? Es las enfermedades y el sufrimiento. Últimamente le dije al Señor, Señor, yo no quiero llegar al punto en el que está mi padre con Alzheimer. Yo quiero que me cortes antes. Y busqué en la Biblia una promesa y la promesa decía, no te enviaré las enfermedades que le he enviado a Egipto. Y me cojo de esa promesa todos los días. Le digo, Señor, tú me dijiste en tu palabra que a tus hijos no le ibas a permitir ver las plagas, las enfermedades que vive Egipto hoy. Y por eso camino, por eso me muevo. Y se lo confieso constantemente al Señor y le digo, Padre, estas son las promesas con las que yo me muevo. Y son las promesas que están ¿en dónde? ¿Dónde están? En la Biblia. ¿Qué te preocupa? Ponlo en las manos del Señor y Él hará. Amén. Que el Señor os bendiga.